¿Cómo están? Gusto de saludarles. Este es el primer programa de escenario social, año 2021, versión 2021, muchachos. Gusto de saludarlos, Cristian García y Alfredo Fonseca Mijovilovich, permanentes colaboradores y que potencian evidentemente este escenario social magallánico. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás, Alfredo? Gusto de saludarte. Hola, gusto de saludarlos también. Bueno, y feliz 2021, próspero 2021 para todos los que nos están viendo, ¿cierto? Como primer programa del año. Saludo a ti, Manolo, saludo a Alfredo, también a Cristóbal, que nos acompaña, ¿cierto? Y nos corrige también ahí para los tiempos, para que esto salga en tiempo, en pauta y en hora en este escenario social. Así que, y también a los auditores por la paciencia, ya siempre lo hemos dicho, ¿cierto? De escuchar este programa, de seguirnos también y de tomarse la molestia de tratar de ver este análisis que tiene un poco menos de farándula quizá y más de academia a lo mejor. Así es, Sí. Alfredo, ¿cómo estás, querido? Bueno, bien, Manolo, un gran abrazo para ti, para Cristian, para Cristóbal, para nuestros auditores, los mejores deseos para este año que se inicia, que no es tan difícil si uno se pone a pensar que sea mejor que el año pasado, que fue un año muy, muy difícil. Así que toda la esperanza puesta en este año por situaciones mejores en términos sanitarios, en términos personales, económicos, etc. Y un saludo a nuestros fieles auditores, a don René, a doña Sonia, a don Armando, que me acaba de llamar, y a don Mario, a la señora Edith, a don Alfonso, a don Pedro, también a gente del barrio sur, en el sector de Agua Fresca, que también nos escuchan, así que un saludo y aún nos ven, así que muchos saludos para ellos y los mejores deseos para este año que se inicia. Así es. Entonces, desde Radio Polar, Polar TV y Polar Comunicaciones, esta plataforma que nos permite abrir este telón de análisis, muchachos, y desarrollar nuestras reflexiones sobre esta tarima, sobre este escenario, ¿cierto? Para ir viendo qué es lo que está ocurriendo tanto a nivel nacional como a nivel regional. A ver, para contextualizar, primer bloque siempre un poco tocamos los temas a nivel nacional, muchachos, pero quisiera también convocarlos a conversar un poco de lo que está ocurriendo con Estados Unidos. En algún programa nosotros hablamos de que si se estaba, a propósito de este conflicto que se está generando con la presidencia de Estados Unidos, ¿cierto? Con el cambio, con el plebiscito, si se estaba poniendo en riesgo, y con las acciones fundamentalmente de Donald Trump, si se estaba poniendo en riesgo o no la democracia. Ese concepto lo desarrollamos en algún momento. Estados Unidos en la democracia es un referente en función de democracia, ¿cierto? Es la más antigua probablemente del mundo. Y si eso está ocurriendo en Estados Unidos, entonces quiero extrapolar este concepto de si se está poniendo en riesgo la democracia, porque fíjense, a propósito de los hechos de violencia que también hemos desarrollado en otros programas, que han ocurrido principalmente en la Araucanía esta semana, con la muerte ahora, anteriormente había muerto un carabinero, ahora muere un detective. Y eso también asociado, muchachos, estoy tratando de alinear estos conceptos de manera de no perdernos en el análisis, fíjense, con el séptimo cambio de gabinete de la gestión, de la actual gestión del gobierno. Entonces, hay una serie de temas ahí que a lo mejor podemos ir relacionando de manera que vayamos acercando al análisis a nuestra gente. Nuevamente te saludo, Cristian, te cedo la palabra, hecho evidentemente esta contextualización de lo que vamos a conversar hoy día. Sí, yo creo que, bueno, hay varios hechos importantes, pero uno de los que destacan es lo que ocurrió en Estados Unidos con esta toma, ¿cierto?, del Capitolio, de la muchedumbre, ¿cierto?, que impidió realizar la ceremonia esta de juramento, ¿cierto?, como esta suerte como de cambio de mando, aunque todavía no parte el nuevo gobierno, ¿cierto?, de Biden, no termina el de Trump formalmente, pero hay una ceremonia que se hacía, ¿cierto?, con una toma de juramento, ¿cierto?, y eso fue lo que se impidió. Ahora, ¿por qué se produce el fenómeno? Bueno, porque indudablemente que hay llamados, ¿cierto?, en un sentido, en ese sentido. Ya Trump no reconoció, ¿cierto?, su derrota electoral,
habló de fraude, ¿cierto? Y ha mantenido estos 4 años de su mandato con un constante tirón en las relaciones internas norteamericanas, donde él ha generado este clima de tensión y de división del país. Esto ocurre a propósito que también de que Trump no era originalmente militante de partido político, es un hombre que no tiene formación política, es un empresario y es una persona que le gusta ser un poco el ganador de todo, es populista y por lo tanto aquí hay una prueba de que es preocupante cuando no hay cierta disciplina partidaria, cuando el populismo impregna la sociedad y cuando no se entiende lo que es la democracia y se confunde más bien con el asambleísmo. La democracia no es simplemente la mayoría. Hay más reglas también de por medio, no sé, el 51% no puede tomar la decisión de matar al 49% y pensar que es una decisión democrática, para ponerlo en el extremo. Pero en la cabeza de Trump eso es democracia. Y aquí está la prueba de las tonteras que ocurren. Y el problema está en que, claro, el fenómeno de la mala percepción que hay de los partidos políticos y de las instituciones y de la democracia en general está aplacando a todo el mundo. Y esto, el ejemplo también es lo que pasa en Estados Unidos. Yo creo que es el momento de poner atajo y de empezar a colocarle seriedad a estas cosas, porque estos fenómenos se extrapolan a muchas cosas más. En Chile también tenemos un presidente populista, tenemos también fenómenos y movimientos populistas, tenemos gente que dice que va a gobernarse en los partidos, se habla mucho del tema de la independencia, y al final uno sabe, bueno, ¿y de qué demonios me están hablando? Porque hay gente que quiere ser candidato a todo, y va a todas, y censura a medio mundo, que los demás no pueden estar, y se yerguen como auténtica reserva moral de la nación, ¿cierto? No sé de dónde colocan el estándar, además. Y entonces hay que tener harto cuidado, porque no se puede estar censurando a medio mundo y tratando de, porque uno lo dice, colocar que eso es verdad. Están además esas acusaciones sin ningún fundamento y sin ninguna prueba. Y en Chile y en el resto del mundo también tenemos fenómenos un poquito parecidos. No nos olvidemos que hasta ahora no ha rodado la cabeza de nadie por las afirmaciones que se hicieron en el estallido social diciendo que este era un levantamiento instigado desde el extranjero. Y todavía queda la sensación de que chuta, parece que es verdad. Entonces, se perdió el pudor a hablar cada ese pescado. Y el gobierno nuestro, parte de los ministros nuestros, ¿cierto? Y también lo que ocurre en Estados Unidos, pues, o sea, cualquiera puede hablar tontería y no tiene ninguna censura, no tiene ninguna sanción. Eso tampoco es libertad de expresión, ¿eh? La libertad de expresión no se trata en la libertad de decir mentiras, ¿eh? Eso no es libertad de expresión. Entonces yo creo que hay elementos ahí a tener en cuenta porque creo que Estados Unidos tocó fondo con Trump. Y esa es la prueba cuando no hay disciplina política, insisto, no hay formación y no se entiende realmente lo que es la democracia, que insisto, no es la simple elección de las mayorías. Bien, hecho el análisis previo de Cristian, Alfredo, bueno, te convoco también a la reflexión a propósito de esta libertad de la que habla Cristian. Libertad de reflexión, Alfredo, libertad de análisis. No hay editorial en este programa. Sí, bueno, sin lugar a dudas era impresionante las imágenes que uno veía, ¿no? De esta suerte de asalto al Capitolio, en un país como Estados Unidos, además, donde la seguridad es parte importante del estándar. Entonces, la verdad que fue muy, muy dramático lo que uno vio. Pero también los peligros de la democracia, para no quedarse solamente con la imagen o las imágenes, son varios. Y los peligros de la democracia están a veces en la en la desigualdad, militarización del poder, yo diría también en la personalidad o el exceso de personalismo en el poder, que tiene que ver fundamentalmente, digamos, con imágenes de carácter populista. Y ahí caemos ya en cuenta de que el populismo, digamos, es capaz de todo. Porque el populismo primero brinda soluciones relativamente fáciles a problemas difíciles y hace que gente vote justamente y tengan cierta cantidad de adeptos. Si hacemos o utilizamos ese mismo estándar y nos remitimos a anterior a la Segunda Guerra Mundial, también podemos concebir o creer o pensar de que el señor Hitler también fue un gran populista porque él movía masas y convencía, aunque
llegó con una exigua votación a hacerse del poder. Pero bueno, esos antecedentes históricos van para otro programa. Pero en el caso de Estados Unidos realmente es un caso, yo diría, típico del populismo. La democracia, una de las democracias más antiguas, 219 años de vida, si uno la pone, la clasifica en base a factores que tienen que ver con lo legislativo, las votaciones y el desarrollo del poder ejecutivo, estaría dentro de las 10 democracias más antiguas del mundo, junto con Australia, Nueva Zelanda, etc. Pero obviamente aquí tenemos una lección también que sacar, y este populismo del cual a veces nos miramos, también Chile no está tan lejos de eso. Tenemos figuras aquí en Chile que admiran al señor Trump. Para el plebiscito habían señores que desfilaban por las calles, digamos, partidarios del rechazo con cintillos o banderas, digamos, del señor Trump. Entonces, la verdad, las cosas que también esta suerte de admiración que nos da, digamos, también tenemos que mirarla en nuestro propio país para justamente evitar que la democracia caiga en manos de populistas que creen de que el poder es una cosa que le llegó por el azar o creen que es un negocio más dentro de sus vidas. La política, cuando se vuelve se hace sinónimo de la economía o se hace sinónimo, digamos, de la ganancia de unos pocos, es muy peligroso porque caemos en una deslegitimización de la política que viene justamente por su ejercicio. Puede ser legítimo el acceso al poder, pero el ejercicio lo hace o lo va delegitimando, digamos, si no son capaces de contribuir y sintonizar con las ideas de la ciudadanía. Así es. Dejamos un poco el análisis. Yo solamente complementar lo que han dicho ustedes, muchachos, con algo que también en más de algún programa hemos señalado. Es importante cuidar el lenguaje, es importante cuidar las comunicaciones para no generar realidades que terminen siendo desvirtuadas. Y esto quiero enlazarlo precisamente con lo que ha ocurrido esta semana también en nuestro país, dejando ya de lado lo que ha ocurrido con Estados Unidos. Bueno, un dato, el día de ayer, el viernes, Donald Trump avisó de que efectivamente no iba a asistir al cambio de mando, a la entrega del mando. Una tradición histórica en la democracia más antigua del mundo. Bueno, si las cosas están así allá, vamos a Chile, muchachos. Séptimo cambio de gabinete en la gestión del actual gobierno. Nosotros conversábamos en el programa, en uno de los programas anteriores, no recuerdo bien, de que en Magallanes habían producido 5 cambios de intendente. Bueno, tenemos el séptimo cambio de gabinete en la actual gestión del gobierno del presidente Piñera, ¿ya? Y no deja de llamar la atención esto porque efectivamente entonces están apareciendo los verdaderos intereses que están detrás de posicionarse probablemente en ciertos cargos para que esto o sirva de vitrina o sirva de trampolín precisamente entonces para que nos hagamos parte o la gente se vaya haciendo parte, ¿cierto?, de otros procesos que siendo relevantes evidentemente para el funcionamiento del país, no deja de llamar la atención. Sobre todo para lo que piensa la ciudadanía que en el sentido de que la política está desvirtuada, ¿se fijan? Entonces, la relación entre el ciudadano común y la política en este minuto es muy débil, es muy, no quiero decir legítima, pero es muy frágil. Entonces, un séptimo cambio de gabinete viene a potenciar aún más esto que está ocurriendo con esta deslegitimación que está existiendo con la política fundamentalmente, Cristian Alfredo. Sí, y mira, además que, claro, este último cambio básicamente obedece simplemente a que personas que van a salir de las carteras para emprender otro cargo político de elección popular, ¿no? Entonces, en realidad es ocupar como de trampolín o de vitrina, ¿cierto?, al ministerio, a la cartera, al servicio, al aparato público al final. Mira, yo creo que hay cuestiones legítimas y está bien que todo el mundo quiera aspirar a muchas cosas, ¿eh? Pero en el servicio público hay cuestiones que hay que tener en cuenta. Y una es que cuando las personas llegan a la administración pública,
sea a cargo de elección popular o sea como funcionarios públicos de carrera, las personas llegan a servir, no a servirse, y menos a aprender. Ellos llegan ahí a entregar sus conocimientos. Yo veo con estupor muchas veces que algunas autoridades, tratando de mostrar cierta humildad, dicen que vienen a aprender. Perdón, pero yo espero que esté gente competente, no que esté experimentando y viendo a qué es lo que resulta, sus vaivenes y de sus cavilaciones, porque podemos llegar al país al despeñadero, y eso es justamente lo que está pasando. Una autoridad no va a aprender del cargo. La autoridad va con una película clara, ¿cierto? Con un panorama claro, con un plan de trabajo y implementar cuestiones. Se hará asesorar, ¿cierto? Pedirá la colaboración de la gente más experta en determinada área. Eso está bien, pero no puede decir que va a llegar a aprender, porque eso es prácticamente decir de que vamos a operar una persona y vamos a ver si funciona, si le sacamos un órgano, si le colocamos otro, hasta ver qué es lo que resulta, porque eso es improvisar. Eso es una locura, una estupidez. No se puede decir entonces que alguien va a llegar a aprender. No, señor. Usted llega a servir y a ejercer las competencias y el currículum que trae. Y por otro lado, está este aspecto de el servir. Uno va a ejercer una función, ¿cierto? Porque cree que tiene las competencias, cree que lo puede hacer mejor, ¿cierto? Y porque lo que busca finalmente es el bienestar de la sociedad, el bien común, ¿cierto? Lo que tanto Alfredo ha hecho énfasis en estos programas. Pero no para beneficio personal. O sea, yo creo que simplemente tener esa mirada corta, que yo voy a ocupar este cargo 3 meses para que esté en vitrina y después, bueno, me catapulto al otro, oiga, déjele el espacio entonces a alguien que realmente va a estar preocupado de ejercer la función, porque finalmente esos 3 meses son 3 meses perdidos, y entonces tenemos ministros que han estado todo este tiempo perdiendo el tiempo y haciendo que la cartera pierda el tiempo, porque de lo único que están preocupados es de salir en las fotos y no de hacer una gestión real. Y esto va para muchos cargos de ministerios, jefes de servicio, inclusive también cargos de elección popular, que hacen un poco lo mismo, que son simplemente una pasantía para un cargo mayor. Entonces yo creo que esa cuestión tiene que cortar. Yo insisto, hay una cuestión legítima, y es que la gente que lo ha hecho bien, ¿cierto? Y que quiera optar a las carreras y continuar en la carrera política, está bien, que lo haga, sí, está bien. Pero lo que yo no creo es que la única meta y el único objetivo sea ocupar los cargos del Poder Ejecutivo para colocar vitrinas, para que ciertas personas se exhiban ante el público para que después tengan votación. Eso es lo que yo no consigo que sea correcto. Yo estoy de acuerdo que gente que lo ha hecho bien pueda finalmente mantenerse en esta contingencia política y estar postulándose a cargo. La gente va a votar por ellos finalmente porque lo hicieron bien. Pero no estoy de acuerdo en que esta cosa se mediatice tanto y se ocupe de pura vitrina y resulta que tengamos puras fotos simpáticas del ministro, del alcalde, ¿cierto? El subsecretario, entregando bonos, cajas o no sé, en una campaña de prevención, y esté totalmente ausente cuando hay problemas contingentes de su cartera, como, no sé, la falta de seguridad, la pandemia, ¿cierto? O que dé respuesta clara sobre licitaciones públicas que están un poco cuestionadas, por decir algo. Así es. Alfredo, va quedando poco tiempo en este primer bloque. Te cedo la palabra inmediatamente, mejor, antes de que yo pueda decir algo. Sí, mira, yo creo que también aquí, tal como decía Cristian, hay temas que hay que visualizarlos y transparentarlos. O sea, no puede ser que todas las personas sean buenas para todo. O sea, hay personajes que son multifunciones. Un rato son ministros, un rato son subsecretarios, otro rato parlamentarios, otro rato vuelta a ser parlamentario, alcalde, o alcalde que pasa a ser ministro y viceversa, digamos. Entonces yo creo que esas cosas, digamos, le van haciendo un cierto daño a la democracia también. Aquí tenemos también, en la región también tenemos nuestros propios ejemplos, pero para qué nos vamos a sumergir tanto en lo localista todavía. Sin embargo, yo creo que aquí está haciendo falta aire en la política, y ese aire que era la gran oportunidad que tenían los partidos políticos de acopiar a sus filas o a sus planteamientos, sobre todo en la elección de constituyentes, a gente que era pro algo pero era independiente, se la farrearon, se la perdieron, porque la maquinaria partidaria, digamos, empezó a facturar y obviamente había que llevar a los militantes. Y eso sucedió en casi todos los partidos. Ahora, lo que parece más chistoso y aquí más grave aún, es que gente que era baluarte del rechazo, que andaba con especie de guaripola dirigiendo el desfile del rechazo,
hoy día las tengamos tan interesadas en participar como constituyentes. Bueno, es legítimo que cualquiera quiera apreciarlo, pero, o tener algún papel preponderante, pero a mí me parece, digamos, sobre todo en Chile Vamos, que hay gente también que tiene convicciones democráticas, porque felizmente la democracia está repartida en diferentes sectores de la política chilena, que votó convencida, digamos, por un cambio constitucional. Esa gente está teniendo menos posibilidades que lo que eran los guaripolas o los dirigentes del rechazo, que no querían ningún cambio, o que quieren revivir. Yo veo, digamos, a mucha gente que está postulando que quiere revivir el espíritu de don Jaime Guzmán, que aportó a la Constitución, sí, una Constitución técnicamente bien hecha, pero desde su particularísimo punto de vista y de su particularísima ideología, que obviamente no es una ideología que pueda constituir hoy día, ni nunca lo constituyó por lo demás, el concepto de la casa de todos, donde no sea una constitución de izquierda, una constitución de derecha, o una constitución del grupo feminista, o una constitución del grupo ecologista, o la constitución del grupo empresarial A, B o C, o la constitución de los partidos políticos. Entonces, aquí está faltando aire, está faltando que se ventilen más las cosas en la política. Yo lo que temo es que la elección de constituyente, por citar un ejemplo, dentro de todas las elecciones que hay, que es una cuestión muy seria, que va a definir los destinos de 40 o 50 años más en Chile, se está tomando, digamos, a veces con bastante frivolidad, más pensando en la figura, pensando en la selfie, que pensando en el bien que se le puede hacer al país. Y eso para mí es muy preocupante. Sí, un detalle o que complementa un poco la información o el análisis que ustedes han hecho, muchachos, es que no hay que descuidar tampoco lo que es el heredar la vocación política, ¿ya? Porque ese es otro fenómeno que está apareciendo también. Entonces esto va teniendo un espacio dentro del patrimonio probablemente de las personas que ostentan ciertos cargos, entonces se lo van heredando a sus familiares, ¿cierto? Que en orden evidentemente en orden familiar, ¿cierto? Le siguen. Entonces, no hay que descuidar eso un poco y hay que estar atento entonces cuando uno vaya a ejercer su voto de manera de que podamos ser conscientes de todo lo que está sucediendo. Este programa es precisamente para poner, para que nuestra gente se informe de todos estos detalles que no dejan de ser menores. Quedan 2 minutos, muchachos, solamente 30 segundos, Cristian, para condenar. Siempre en nuestro programa hemos condenado la violencia, fíjate. 30 segundos, por favor, lo que ha ocurrido en la Araucanía, la muerte de otra gente del Estado. Hay territorios que están tomados por el narcotráfico y ahora esto está ocurriendo en la Araucanía, perdón, donde el Estado no puede entrar. Y eso pone en riesgo también la democracia, según mi juicio. Cristian. Sí, no, evidentemente que la violencia pone en riesgo la democracia, pero hay que diferenciar los grados de violencia y qué es lo que es. Si es terrorismo, si es delincuencia, si es crimen organizado, y no Claro. confundir las tres cosas como que fueran sinónimos. Ahora, también es cierto que el Estado tiene que actuar con un poquito de inteligencia, y me parece bien imbécil ir a hacer un operativo con tremenda parafernalia, prácticamente avisándole a los delincuentes que van a llegar, porque la reacción natural es que te van a disparar llegando. Entonces aquí hay una responsabilidad del director de ese operativo, más allá de condenar evidentemente el crimen, pero también el que está a cargo de las policías no puede ser tan tonto de estar anunciando que de que vas a llegar a hacer un operativo, porque estas cosas se hacen de sorpresa. Esa es la gracia de los operativos, no estarlo anunciando. Entonces, la forma como se llevó a cabo, sin duda que fue un disparate. Y yo espero que ahí haya persecución de responsabilidad administrativa y política. Alfredo. Sí, bueno, yo creo que hemos visto un ejercicio de personalismo una vez más, digamos, por lo menos lo que yo he visto en las noticias. Tal como dice Cristian, estas cosas no se anuncian, se hacen, sobre todo cuando estamos hablando de estos operativos, de estos mega operativos. O sea, aquí se está más preocupado de la publicity del operativo que el resultado propiamente tal. Ahora, siempre hay que tener cuidado en este tipo de cosas, porque mucha parafernalia, mucho helicóptero, mucha demostración de armas, qué sé yo, ¿y dónde está la inteligencia? Entonces aquí hay un tema, digamos, que aún estamos al debe, a mi juicio. O sea, obviamente cuando hay hechos de violencia hay que reaccionar y para eso incluso existen causales de justificación que justifica el actuar de los agentes del Estado.
dentro de ciertas reglas, dentro de la legalidad, etc. Entonces, también yo creo que hay exceso de personalismo en esta decisión. Sí, mira, con todo, solamente para cerrar este análisis, esta era una investigación que llevaba por lo menos 8 meses de data, pero sí, preocupante el tema del factor sorpresa ahí dentro de la operación misma. Lo negativo, evidentemente, de todo esto es que le costó la vida a un agente más del Estado y esto, el dolor que debe estar sintiendo la familia en este minuto, Sí. debe ser terrible. Yo solamente lamentar el fallecimiento de este detective y mis condolencias, evidentemente, también a su familia. Bien, muchachos, vamos al corte, vamos al break, porque terminó el primer bloque entonces de escenario social. No se vayan, volvemos en un par de minutos.